Hay niños que no gritan, que no responden, que no rompen nada, ni hacen berrinches. Ellos solo miran y sienten. Sienten lo que los demás no perciben. Captan el silencio entre las palabras. Absorben el dolor de los adultos como si fuera suyo. No saben explicar, pero saben que algo está mal. Y aunque no lo entiendan, cargan con ese peso. En silencio. Estos niños suelen parecer demasiado buenos, demasiado callados, demasiado intensos. No soportan ver a alguien llorar, pero casi nunca encuentran a quien vea su propio llanto. Crecen en casas donde se habla mucho, pero se escucha poco. Donde los adultos están demasiado ocupados para notar cuánto puede quebrarse un alma sensible en silencio. Y cuando algo duele profundamente, no reaccionan con rabia, reaccionan con culpa. Creen que el problema está en ellos, que sienten mal, que son frágiles, que son el error. Lo que nadie dice es que estos niños solo están percibiendo el mundo con una profundidad rara. Son como antenas vivas que captan matices invisibles al ojo común. Y eso, en un ambiente indiferente u hostil, es una carga casi insoportable. La sensibilidad, en vez de ser vista como un don, se convierte en un castigo. Y, poco a poco, ese niño aprende a esconderse de sí mismo. Pero hay una pregunta silenciosa que queda en el aire durante toda la vida. ¿Por qué sufrí tanto, si solo quería amar? Carl Jung, el gran psiquiatra suizo, vio de cerca cómo las almas más sensibles pasan por pruebas más duras en la infancia. Para él, esto no es una falla, sino el inicio de un llamado profundo, el de la individuación, el camino para convertirse en quien uno es. Este vídeo no es solo una explicación. Es un reencuentro, una reconciliación con el dolor que cargaste por tanto tiempo. Aquí vas a entender que todo aquello que te hizo sufrir también puede ser la raíz de tu fuerza. Y que Jung puede mostrarte, paso a paso, cómo transformar ese sufrimiento en sabiduría. La mayoría de las personas piensa que una infancia difícil está marcada por episodios de violencia explícita, abandono físico o carencia material. Pero existe un tipo de dolor más sutil, más escondido y, quizá por eso mismo, más difícil de curar. El dolor de crecer sintiendo demasiado en un ambiente que siente muy poco. Algunos niños nacen con una percepción emocional más aguda. Notan cambios en el tono de voz de los padres, miradas que evitan, silencios cargados. Sienten la atmósfera del hogar como quien siente el cambio del viento antes de una tormenta. Y lo más cruel es que nadie a su alrededor parece percibir lo que ellos están viviendo internamente. Desde temprano, ese niño se ve obligado a interpretar señales que no entiende. Siente que hay algo mal, pero no tiene palabras ni espacio para nombrar lo que duele. A veces, los adultos están tan envueltos en sus propios problemas que no notan la profundidad de percepción de ese niño. Otras veces, simplemente no saben lidiar con las emociones y reaccionan con impaciencia, negación o rigidez. En ambos casos, el niño sensible aprende una lección silenciosa. El mundo no está preparado para lo que él siente. Empieza a esconder su intensidad, a minimizar sus emociones, a adaptarse. Comienza a sonreír cuando quiere llorar, a callar cuando tiene ganas de gritar, a hacerse el fuerte cuando está hecho pedazos. Desarrolla una estrategia de supervivencia que parece funcionar, pero que cobra un precio altísimo, la desconexión de sí mismo. Cada vez que reprime lo que siente, se aleja un poco más de su esencia. Y esa desconexión, con el tiempo, se convierte en angustia. La sensibilidad, que podría ser un puente hacia conexiones más profundas, se convierte en una carga. En casa, se le llama exagerado. En la escuela, se le tacha de frágil. Entre los amigos, muchas veces se siente desplazado, como si hablara un idioma que nadie más entiende. Comienza a cargar con una sensación difusa de inadecuación, una impresión constante de que está fuera de lugar, y que el problema está en él. Esa sensación persiste en la vida adulta. Son personas que viven autocontrolándose, intentando no ser demasiado para los demás. Que tienen dificultad para confiar, entregarse, expresar sus verdaderas necesidades. Son extremadamente empáticas, pero frecuentemente se descuidan a sí mismas. Buscan validación externa, pero nunca se sienten realmente reconocidas. Muchas veces, incluso rodeadas de gente, se sienten solas. En muchos casos, ese historial lleva al desarrollo de cuadros como ansiedad generalizada, depresión, crisis de pánico o un profundo sentimiento de vacío existencial.
Y lo peor, estas personas frecuentemente piensan que todo eso es culpa suya, porque el mensaje que interiorizaron desde temprana edad fue ese: tú sientes mal. Eres demasiado sensible. Necesitas controlarte. Esta creencia, repetida a lo largo de los años, mina la autoestima y destruye la capacidad de confiar en la propia percepción. Ese es el drama silencioso de los sensibles. Cargan heridas profundas que no son visibles, que no fueron validadas y que, por eso, fueron naturalizadas. Crecen creyendo que sufrir en silencio es normal, que sentir demasiado es un defecto y que necesitan arreglarse para finalmente ser aceptados. Pero ¿qué ocurre cuando alguien pasa la vida intentando apagar justamente aquello que es su esencia? Se instala un vacío, una incomodidad constante, como si algo siempre estuviera fuera de lugar, incluso cuando todo parece estar bien. Es exactamente en ese punto donde el sufrimiento deja de ser solo un reflejo de las circunstancias externas y se convierte en un bloqueo interno. El niño sensible, ahora adulto, ya no sabe quién es sin el peso de agradar, de ajustarse, de evitar conflictos. Se ha perdido de sí mismo. Y es por eso que, para comprender la raíz de ese sufrimiento y empezar a liberarse de él, necesitamos mirar con más profundidad lo que Carl Jung veía en las almas sensibles. Porque, para Jung, ese dolor no es solo una consecuencia del entorno, sino una puerta hacia el verdadero encuentro con el self. El dolor no es debilidad, es un llamado a la conciencia. Carl Jung fue uno de los primeros pensadores de la psicología moderna en entender que la sensibilidad no es un defecto, sino un potencial profundo de conciencia. Para él, el sufrimiento vivido por personas sensibles en la infancia no es solo un accidente emocional, es parte de un llamado psíquico a la individuación, el proceso mediante el cual el individuo se convierte plenamente en sí mismo. Ese camino comienza justamente en las heridas que más duelen, porque son ellas las que señalan los puntos de desconexión entre quienes somos y el mundo que nos rodea. Según Jung, la psique humana está formada por diversas capas: el ego, la sombra, los arquetipos, el inconsciente colectivo. Para el sensible, el ego se forma bajo gran presión. Desde temprano, aprende a moldear su identidad con base en lo que los otros esperan, y no en lo que siente de manera auténtica. Eso crea una división interna. La parte sensible, intuitiva, creativa, muchas veces es reprimida y empujada hacia la sombra, el espacio psíquico donde guardamos todo aquello que no logramos vivir abiertamente. Ese exilio interior genera conflictos constantes. El sensible siente, pero no sabe si puede confiar en lo que siente. Sabe que algo le molesta, pero no entiende exactamente qué. Vive en un estado de alerta emocional, intentando descifrar el ambiente y evitar el sufrimiento. El problema es que, al hacer eso, se desconecta de su propia alma. Y para Jung, el alma no soporta ser ignorada por mucho tiempo. Comienza a manifestarse a través de sueños, síntomas, crisis e inquietudes. La individuación, según Jung, es el proceso de reintegración de esas partes perdidas. Es un movimiento psíquico que nos invita a recuperar lo que fue negado en nosotros mismos. En el caso de las personas sensibles, es un llamado para reconocer que aquello que siempre fue visto como debilidad, la intensidad emocional, la empatía, la percepción profunda, es, en realidad, un instrumento de lucidez. Un don que necesita ser rescatado de la sombra e integrado a la vida consciente. Para Jung, el sufrimiento emocional es como un símbolo. Lleva un mensaje. Señala algo que necesita ser visto, reconocido, sanado. Cuando ignoramos ese mensaje, el dolor se intensifica. Pero cuando lo escuchamos con atención y coraje, se transforma en revelación. Por eso decía, lo que no enfrentamos en nuestro inconsciente, reaparece en nuestra vida como destino. Esa frase es especialmente relevante para los sensibles, porque sus mayores dolores vienen justamente de partes que fueron negadas o mal comprendidas en la infancia. El camino de sanación pasa por rescatar esas partes y reconocer su valor. Eso no significa revivir el trauma, sino dar un nuevo significado al dolor. Transformar la narrativa interna de algo está mal conmigo por hay algo en mí que el mundo aún no supo acoger, pero que yo puedo aprender a honrar. Jung también señalaba que la verdadera madurez emocional solo comienza cuando dejamos de vivir en función de la adaptación al exterior y empezamos a construir una relación real con nuestro mundo interior. Y ese punto de inflexión casi siempre comienza con el dolor, con la incomodidad, con esa sensación de que falta algo esencial, incluso cuando todo parece estar bien. Esa angustia, para él, es una señal de que el alma quiere crecer, quiere expandirse, quiere volver a estar entera.
Cuando el sensible comprende esto, deja de verse como un error que necesita corregirse. Pasa a verse como alguien que fue moldeado para percibir aquello que los otros no perciben. Y eso, lejos de ser una carga, puede convertirse en un camino, un propósito, una misión. Pero esa transformación solo es posible cuando decide, conscientemente, mirar hacia adentro y reconciliarse con su propia naturaleza. Tu dolor no es fracaso, es un portal hacia quien realmente eres. Hay un punto en la vida en que el sufrimiento deja de ser algo periférico y se convierte en una presencia constante. Para el sensible, ese punto llega silenciosamente, después de años intentando ajustarse a un mundo que parece no haber sido hecho para él. Son esos momentos en los que todo parece funcionar por fuera, pero por dentro hay una incomodidad inexplicable, una tristeza sin nombre, una sensación de que falta algo esencial. Y cuando finalmente se detiene a mirar ese dolor de frente, surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si el problema nunca estuvo en mí, sino en lo que me hicieron creer sobre mí? Carl Jung decía que el sufrimiento es el mensajero del alma. No viene para destruir, sino para revelar. Y lo que revela, en el caso de las personas sensibles, es que existe dentro de ellas una fuerza que fue sofocada, no porque fuera débil, sino porque era demasiado profunda para un entorno emocionalmente superficial. La infancia no entendió esa profundidad. Los adultos no supieron acogerla. Y así, el sensible fue moldeándose, callando, olvidándose. Hasta que, un día, ya no reconoce quién es. Esa alienación interna no se resuelve con elogios, con libros de autoayuda ni con frases motivacionales. Solo comienza a disolverse cuando la persona comprende el verdadero papel del dolor en su camino. Jung insistía en que no se cura lo que no se confronta. Y lo que necesita ser confrontado, muchas veces, es la historia que fue construida sobre uno mismo. El sensible necesita mirar hacia atrás y entender que la culpa que cargó no era suya. Que el sentimiento de inadecuación no nació en él, sino que fue absorbido del ambiente. Esa percepción, por más dolorosa que sea al principio, trae una libertad inmensa. Por primera vez, el dolor deja de ser un obstáculo y se convierte en un camino. Cada recuerdo, cada herida, cada momento de silencio forzado empieza a tener un nuevo significado. No como una justificación para permanecer en el dolor, sino como una llave para comprender el alma propia. Jung llamaba a eso hacer consciente lo inconsciente, y ese es el punto de inflexión más poderoso que alguien puede vivir. Cuando el sensible entiende que su dolor es legítimo, pero no eterno, algo cambia. Deja de buscar afuera la aceptación que nunca tuvo, y empieza a construir dentro de sí el espacio que siempre necesitó. El niño herido sigue allí, pero ahora tiene voz. Tiene escucha. Tiene presencia. La soledad interna comienza a dar lugar a la reconexión. El vacío comienza a llenarse no con cosas ni personas, sino con verdad. Ese proceso no es rápido ni fácil. Jung fue claro al decir que el encuentro con el inconsciente puede ser perturbador. Pero es necesario. Porque mientras no nos reconciliemos con lo que fuimos, no podremos convertirnos en quienes realmente somos. Y en el caso de los sensibles, eso significa recuperar el derecho a sentir, a ser intenso, a vivir con profundidad, aunque eso incomode a los demás. Significa dejar de pedir perdón por existir con intensidad. La revelación emocional más profunda que Jung nos ofrece es que aquello que fue considerado demasiado en nosotros quizás sea exactamente lo que el mundo más necesita. Y que la sensibilidad, lejos de ser un problema, es una forma avanzada de conciencia. Es un radar interno que, cuando se comprende, permite ver el mundo con más claridad, más empatía, más verdad. El sensible que se reconecta con eso deja de vivir a la defensiva y empieza a vivir con propósito. La clave está en invertir la lógica que fue impuesta desde la infancia. No es necesario convertirse en otra persona para ser aceptado. Es necesario aceptar quien se es para, finalmente, vivir en paz. Cuando eso ocurre, el sensible descubre algo extraordinario, que su dolor fue, en realidad, una brújula. Que cada lágrima, cada silencio, cada intento de ser normal fue parte de un viaje mayor. Y que ahora, al reencontrarse, no vuelve a ser quien era. Se convierte en alguien nuevo, entero, consciente y libre. Ahora te toca a ti, cómo cuidar tu sensibilidad y reconstruir tu vida. Hasta aquí, has caminado por dentro de memorias dolorosas, por explicaciones profundas, por verdades que tal vez nunca fueron dichas con tanta claridad. Pero ahora ha llegado el momento más importante.
el de hacer algo con todo eso. Porque conciencia sin acción se convierte en peso. Pero conciencia con dirección se convierte en sanación. Y es por eso que, a partir de este punto, quiero ofrecerte no solo reflexiones, sino caminos. Pasos concretos. Cosas reales que puedes comenzar a aplicar desde hoy para transformar tu sensibilidad en una fuerza viva. Lo primero que necesitas saber, y aceptar, es que no estás roto. Nada en ti está defectuoso. Lo que hubo fue un desencuentro entre tu profundidad y un mundo que no estaba preparado para ella. El problema nunca fue sentir demasiado. El problema fue haber vivido rodeado de personas que sentían muy poco. Reconocer esto es liberador, pero también exige coraje. Porque a partir de ahora, ya no puedes seguir escondiéndote. Ahora lo sabes. Tu sensibilidad es parte de lo más valioso que hay en ti. Y merece ser protegida. ¿Protegida cómo? Comienza con un compromiso. A partir de hoy, dejas de forzarte a ser quien no eres para agradar a los demás. Deja de aceptar relaciones en las que necesitas anularte. Deja de disculparte por tener emociones. Si algo te duele, tienes derecho a decirlo. Si algo te agota, tienes derecho a irte. Si alguien te invalida, tienes el deber de alejarte. Eso no es egoísmo, es higiene emocional. Es respeto por tu historia, tu mente, tu cuerpo, tu corazón. Segundo, crea rituales de cuidado para tu alma. Puede ser terapia, sí, pero también puede ser escribir cada mañana lo que estás sintiendo. Puede ser caminar en silencio escuchando tu respiración. Puede ser llorar en paz, sin vergüenza. Puede ser apagar el celular y simplemente sentir el mundo con tus propios ojos. La sensibilidad necesita tiempo, espacio, contacto. No vivas en piloto automático. Empieza a construir momentos de presencia. Porque es en esos pequeños espacios donde comienzas a reconectarte con quien realmente eres. Tercero, mira tu historia con más compasión. Ese niño que fuiste no tenía la culpa. Solo no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Y los adultos a su alrededor, probablemente, tampoco lo sabían. Eso no lo justifica, pero lo explica. Y cuando algo se explica, puede ser perdonado. No para olvidar, sino para liberarse. Porque mientras sigas tratándote con la dureza que recibiste, seguirás preso del pasado. Ahora es el momento de empezar a tratarte con el cuidado que te faltó. Cuarto, deja de intentar ser aceptado por quienes no están dispuestos a verte. Muchas personas sensibles pasan la vida intentando ser amadas por las personas equivocadas. Porque están atrapadas en la esperanza de que algún día finalmente serán vistas. Pero si hay algo que necesitas aceptar es esto. No es tu función convencer a nadie de tu valor. Tu función es reconocer ese valor por ti mismo, y comenzar a construir relaciones en las que no necesites reducirte para encajar. Quinto, transforma la sensibilidad en expresión. Todo lo que quedó atrapado dentro de ti necesita salir de alguna manera. Escribe, pinta, habla, baila, graba vídeos, comparte tu camino. No por vanidad, sino por integridad. El alma sensible sufre cuando no se expresa. Cada vez que te callas para no incomodar, una parte de ti se enferma. Pero cada vez que te expresas con verdad, algo dentro de ti se sana. Y cuanto más te expresas, más inspiras a otros a hacer lo mismo. Sexto, acepta que vas a seguir siendo sensible. Eso no va a cambiar. Y eso es maravilloso. La cuestión no es dejar de sentir, sino aprender a usar lo que sientes con conciencia. Desarrolla inteligencia emocional. Aprende a identificar cuando el dolor es tuyo o de los demás. Aprende a descansar antes de explotar. Aprende a decir hoy no puedo. Y recuerda, no tienes que absorberlo todo. Tienes derecho a protegerte. Y tienes el deber de cuidarte. Y por último, séptimo, recuerda que todo esto es un proceso. No necesitas resolverlo todo ahora. No necesitas estar completamente sanado para empezar a vivir con más verdad. Basta con empezar. Con pequeños actos. Pequeños cambios. Pequeñas decisiones más alineadas con quien tú eres. Con el tiempo, te darás cuenta. La ansiedad disminuye, las relaciones mejoran, la claridad aumenta, la vida empieza a tener más sentido. Jung nos enseñó que el alma solo encuentra paz cuando empieza a vivir de acuerdo con su verdad interior.
Y eso es exactamente lo que está a tu alcance ahora. A partir de hoy, puedes empezar a transformar tu historia. No importa lo que te hicieron. Lo que importa es lo que tú vas a hacer con eso. Y créeme, hay dentro de ti una fuerza que aún no ha sido totalmente despertada. No está afuera, ni en nadie más. Está ahí, esperando que elijas vivir con más presencia, coraje y amor por ti mismo. La verdadera pregunta ahora ya no es ¿por qué sufrí tanto?, sino ¿qué voy a hacer con todo lo que viví? ¿Estás listo para transformar el dolor en dirección, la sensibilidad en sabiduría, la infancia difícil en una fuerza real? Porque ese poder está en tus manos ahora. Si este vídeo habló contigo, escribe en los comentarios: mi sensibilidad es mi fuerza. Escríbelo como un compromiso contigo mismo, con tu historia, con tu sanación. Y si quieres caminar junto a nosotros, suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque de ahora en adelante vamos a continuar este viaje juntos. Cuando somos más sensibles, sentimos el mundo de una forma diferente, y, lamentablemente, eso puede hacer que la infancia sea mucho más difícil. Pero entender ese dolor es solo el primer paso. La pregunta ahora es, ¿cómo superar todo eso? ¿Cómo sanar esas heridas que todavía te retienen y te impiden avanzar? Si sientes que aún cargas con traumas, bloqueos, dolores antiguos, tranquilo, no estás solo. Y hay un camino. Carl Jung nos da una clave poderosa para transformar esas marcas y retomar el control de tu mente y de tu vida. Dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vamos juntos a descubrir cómo superar los traumas que paralizan tu mente. Haz clic allí y continúa conmigo en este camino de sanación y evolución. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.